Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que el Señor le bendiga grandemente en este día de hoy. Bien, hermanos, la enseñanza que traemos en este día de hoy es extraordinaria. Cada día uno se sorprende más de cómo el Señor le va poniendo delante de uno como la información que Él quiere que usted conozca, la información que el Señor quiere que nosotros demos para que todos vayamos teniendo el mismo conocimiento, la misma palabra, la misma instrucción de parte del Señor. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de las generaciones, cómo el Señor trabaja dentro de cada generación que el Señor tiene para desarrollar su plan, para desarrollar el propósito, para en esa generación traer el juicio de Dios y dar inicio a la siguiente generación, no sin que se odie o sin que se tenga en cuenta lo que ya trae esa generación. Sabemos que con Adán entró la desobediencia, la muerte espiritual, el trabajo forzado, todo lo que nos habla el Señor en su palabra. Sabemos que en Caín entró ya lo que es la muerte física, entró ya lo que es la desobediencia a los mandatos del Señor, ya también entró la poligamia, todo eso que han venido o que la misma palabra del Señor nos ofrece y nos da el conocimiento. Fíjese que hay algo que siempre, cuando leamos la Escritura, siempre miremos todas las cosas desde el punto de vista del ser. Y la Biblia me habla que el ser consta de espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a analizar esta parte de lo que nos habla Pablo dentro de la generación de Noé, cómo funciona eso. Nosotros también tenemos esa parte, porque la Escritura lo dice y porque así lo establece el Señor. Dice que la nueva generación, después del juicio, después del diluvio, viene la nueva generación que se da inicio con Noé. Ya Noé es como la cabeza, ¿no? Ya no es como el principio de una generación, pero ya ellos ya traen en su corazón y en su mente todo lo que ellos vivieron también mientras estaban en el mundo sin que hubiese venido el diluvio. Esta nueva generación se da con una cabeza que es Noé y con 3 hijos, que es donde reciben ellos todas las instrucciones de Dios para repoblar la tierra, para volver a reiniciar el proceso del Señor sobre la tierra. Veamos qué representan en el plano espiritual Noé y sus 3 hijos.
Miremos a Noé. Dice que Noé representa una nueva creación. El significado de su nombre: reposo, descanso, gracia, perfección. Es la cabeza de la creación después del diluvio. Noé ahora es el que recibe las instrucciones después de que ha bajado de la barca, recibe las instrucciones de cómo se deben hacer las cosas. También, vuelvo y le digo que ya el Señor coloca dos emociones, que es el miedo y el temor, sobre todas las cosas. Noé también lo podemos analizar y lo podemos tomar como el ser humano, en donde la decisión de Noé, la decisión que tomó Noé, fue lo que trajo nuevamente, abrió la puerta para que el pecado, para que el hombre volviera a corromperse. Noé planta una viña. Noé toma la decisión de embriagarse, pierde el control y queda en la misma condición en la que Adán y Eva estaban, desnudos. Hablar de desnudez no solamente es el que no tenga prenda, sino que la decisión o su vida está al descubierto de los ojos y ante las personas. Uno de los hijos de Noé toma ventaja de esa decisión. Cuando nosotros no tenemos cuidado con las decisiones que tomamos en nuestra vida, otros vienen y toman ventaja sobre esa mala decisión que yo tomé. Por eso es importante saber qué decisiones estoy tomando con respecto a mi vida, con respecto a mi caminar en el Señor, con respecto a mi trabajo, con respecto a mi casa. Porque si yo tomo una mala decisión, esa mala decisión va a traer incidencia en toda mi familia y también conmigo mismo. Por eso Cam toma ventaja de esa mala decisión de su papá. Según la Torá y según algunos dicen que fue que él abusó de Noé cuando él estaba tomado, dice así la Torá. Dice, uno de los hijos toma ventaja en esa decisión entrando en pecado. Por eso se habla de los pecados de Can, o sea, de los cananeos, que la Biblia me habla que los pecados de los cananeos son las desviaciones sexuales. Por eso el Señor siempre le decía al pueblo, no haga vínculo, no se relacione, no haga nada con las personas cananeas. ¿Por qué? Porque tenían sus falsos dioses, tenían sus desviaciones sexuales, tenían todo ese montón de vida diferente a los establecidos por el Señor. Dice, nuevamente entra el pecado en la tierra, es decir, Noé está expuesto al escrutinio de sus 3 hijos, de sus nueras y también de su esposa. Pero el único que entró tal vez a la carpa o a la tienda de Noé fue Cam. Y tomó una decisión equivocada sobre su papá. Ahora miremos, esto es ya más o menos como la entrada, para entrar a analizar un poquito lo que es los descendientes de Noé. Le había dicho que tomamos a Noé como el hombre, y cada uno de sus hijos va a representar el ser del hombre. Cada uno de ellos tiene algo que ver con el ser del hombre. Uno de ellos representa la parte espiritual, otro representa la parte almática y lo otro representa la parte carnal o la parte del cuerpo. Entonces vamos a mirar cómo se maneja esto, de qué es lo que realmente el Señor nos está enseñando a través de la Escritura. Por eso vuelvo y le digo, hermano, si nosotros no sabemos o no tomamos decisiones adecuadas y no sabemos esa decisión mal tomada, ¿cómo me puede incidir? ¿Hasta dónde me puede llevar a mí esa decisión equivocada con respecto a la incidencia que puede traer sobre nosotros? Hablemos del primer hijo y vamos a hablarlo porque así Noé lo dejó a él establecido como el primogénito, lo puso
como cabeza, y si no tomamos a Génesis 5, creo, ahí habla de los hijos de Noé como Sem, Cam y Jafet. Sem, dentro del lenguaje del Señor, significa el nombre. Tiene otro significado que es fama. Tiene otro significado ser elevado, cielo, aire, autoridad y hombre espiritual. Es decir, que este hijo, que representa la parte espiritual del hombre. ¿Por qué? Porque Sem significa el ruaj del hombre o el espíritu del hombre. Por eso, dentro de los significados que tiene el nombre de Sem, es el hombre espiritual, es el ser elevado, y lo que nos eleva a nosotros delante de la presencia del Señor es el espíritu. Es mi relación en la parte espiritual. Por eso es importante mantener ese vínculo con el Señor, es importante mantener el vínculo con la palabra, porque la palabra es espíritu. Y la palabra es la que me relaciona a mí con el Padre, me relaciona a mí con la parte espiritual. Una de las letras que conforma el nombre de Sem tiene un significado interesante, y uno de ellos es revelación divina. También tiene otro significado que lo vamos a analizar, y es fuego purificador, y otro es el cambio. Entonces fíjese que es importante conocer las letras del nombre, porque a través de él me va a revelar a mí, me va a mostrar a mí cómo se mueve el nombre del Señor en nosotros. Cómo se mueve el nombre del Señor en la parte espiritual, en mi relación con el Señor. Por eso, esta primera letra, que en el hebreo se dice Chim, pero en el español es la que nosotros llamamos la W. Así se escribe, y eso es lo que significa, representa revelación divina, fuego purificador. Ahora, es importante lo que les decía la semana pasada, que Sem, cuando tenía 100 años, engendró a su tercer hijo, que se llama Arfaxad. Y Arfaxad, dentro de la interpretación o dentro del significado del nombre Arfaxad, significa límite. Ya ahí nosotros sabemos que desde ahí, de esa descendencia, es donde ya viene el plan del Señor, donde viene ya la parte espiritual, o el plan o la redención de parte del Señor. Ahora, el nombre miremos entonces ¿qué representa Noé? Es la cabeza de la nueva creación. Noé representa la humanidad, y Noé representa al hombre en sus tres fases. Y dice, el otro nombre o el otro hijo es Jafet. El nombre Jafet significa en el hebreo expansión. Y esto representa el alma del ser. Jafet representa la parte del alma de cada uno de nosotros. Ya que con el alma, a través de mis pensamientos, mis emociones, yo tomo decisiones. Es mi alma la que toma decisiones. Y cuando mi corazón es la que toma y mi mente es la que toma decisiones, el cuerpo ejecuta lo que la mente quiere. El corazón, la mente, lleva a que mi cuerpo haga lo que mi corazón quiere. Lo que mi mente ha nacido en mi corazón, y yo llevo a ejecutar ese pensamiento que ha nacido en mi corazón. Por eso Jafet representa el hombre, el alma del hombre, que es la que se expande, es la que quiere, es la que anhela buscar del Señor, y es la que el Señor está buscando que cada uno de nosotros ganemos nuestra alma. Si no cambiamos nuestra forma de pensar,
si no cambiamos nuestra manera de sentir, si no buscamos transformar nuestras maneras y nuestras formas, seguramente nuestra vida va a ser un caos. Vamos a seguir en la oscuridad, vamos a seguir caminando no acorde al Señor, sino siendo controlados por mis emociones, siendo controlada por mi mente, siendo controlada por la avaricia o siendo controlada por la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Recuerda lo que yo siempre les he dicho: quien tenga su alma gobierna su ser. Si mi alma le pertenece al Padre, le pertenece a Dios, entonces ¿qué debe haber en mi mente? La palabra del Señor. ¿Qué debe haber en mi corazón? El amor por la palabra. ¿Y qué debe hacer mi voluntad? Cumplir los mandamientos del Señor. Porque resulta que mi alma le pertenece al Señor. El Señor viene no por su cuerpo, hermano. El Señor viene por el alma, y por eso Jesús dice: conquístela. El Maestro nos dice: conquiste su alma. Y la vamos a conquistar cuando nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Cuando nosotros tengamos el verdadero amor por las cosas del Señor. Fíjense que esta mañana en mi devocional Dios me enseñó algo muy interesante. Y yo decía: Señor, qué bonito lo que me enseña la Escritura. Y también creo que fue en el devocional de ayer, el Señor me enseñaba los 3 argumentos que nosotros tenemos para no ser seguidores de Cristo. Porque la Biblia dice lo que cuesta seguir a Cristo. No es lo que nos cuesta, es porque yo no quiero seguir al Señor. Son argumentos que yo pongo porque no quiero cambiar mi estilo de vida. Porque no quiero caminar, de acuerdo a lo que me dice la Escritura, porque para mi cuerpo, mi alma y mi ser me representa deleite, gozo o cualquier obra de la carne. Por eso es importante, hermano, porque el Señor habla de 3 tipos de personas o de 3 tipos de argumentos que nosotros tenemos para no buscar del Señor, para no sostenernos dentro del camino del Señor. Por eso en la oración de esta noche, ahí va qué es lo que quiere decir la primera parte y la oración, para que cada uno de nosotros empecemos a quitar y empecemos a corregir si en mi caminar yo me parezco al primero, o yo me parezco al segundo, o yo me parezco al tercero. ¿Cuál de los 3 yo me identifico? ¿Para qué? Para que entremos nosotros a corregir, porque estamos a las puertas, estamos mirando que el Señor está pronto a venir y a recogernos. Y Él viene por los que estamos convencidos, Él viene por los que estamos cimentados, Él viene por aquellos que la imagen del Señor se refleja en nuestro rostro, es lo que dice la Escritura. Ahora, dice que Jafet representa la parte almática, representa a aquellos que dicen: sí, Señor, te seguiré, pero déjeme enterrar a mi padre. Sí, Señor, yo te seguiré, pero déjeme que me despida de mi familia. O sea, siempre hay algo que tiene que ver con ¿qué? Con su núcleo familiar. ¿Y qué dice el Señor? Tenemos que dejarlo, ¿cierto? Tenemos que darle la importancia al Señor en primer lugar, porque ellos dijeron: deje que primero yo vaya y entierre a mi padre. Y Jesús, ¿qué le dice? Deje que los muertos entierren a sus muertos. Tremendo, hermano. Que Dios me diga: usted está muerto, entonces vaya, entierre su muerto. Pero muerto es espiritual, no tiene nada que ver conmigo. Y nosotros tenemos una tarea, hermano, de que nuestra relación con el Señor, nuestro caminar, nuestra conquista con el Señor, tiene que ser para que haya luz en la casa, para que nosotros seamos sal en la casa, para que nosotros podamos llevar y cumplir el Evangelio del Señor. Por eso aquí el Señor habla que Noé, en su parte almática, tomó una decisión equivocada. Se dejó llevar por la embriaguez, se dejó llevar por una decisión equivocada. No se controló, no se midió,
y mire a dónde llegó su extravío, su descontrol. Y dice la palabra, el tercer hijo de Noé se llama Cam. Y la palabra Cam significa cálido, abrigado, caliente, calor, enardecer, y representa el cuerpo, que en el hebreo se dice guf, y si es el cuerpo o es la carne, que se llama en el hebreo, la carne se dice basar. Entonces fíjese, ¿cuál fue el pecado de Noé? La carne, ¿cierto? Ese fue el pecado de Noé. Se dejó llevar por el licor, se dejó llevar por la embriaguez y terminó ¿qué? Haciendo, desvistiéndose, y cuando se levantó y supo lo de su hijo, maldijo su generación, la de Cam. No pudo maldecir a Cam porque ya Dios los había bendecido cuando ellos bajaron del arca. Y nadie puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Por eso Él maldijo su generación. Y por eso nosotros conocemos los cananeos. Nosotros conocemos que ellos son las personas que viven en el África. Porque la maldición está ahí, hermano. Y dice la Escritura, entonces Noé como autoridad perdió su control, ¿cierto? Perdió porque su alma terminó siendo gobernada por su carne. Ya la decisión se tomó, no se sabe si era que estaba haciendo mucho frío o estaba haciendo mucho calor, o simplemente se sentó a tomar por alguna situación. Pero habla de que él solo era el borracho. Ahí no habla de que estaba con sus hijos, no habla de que se sentó en su tienda, se sentó a tomar, perdió el control y ya terminó en las condiciones que nos dice la Escritura. Por eso, hermanos, nosotros, la Biblia siempre me habla en los tres partes de mi ser. ¿Quién gobierna su espíritu? Es el Señor, es la palabra. ¿Quién gobierna su alma? Las intenciones de su corazón, la avaricia, la codicia. ¿Quiénes son los que gobiernan su carne? Las obras de la carne, de lo que tanto Pablo nos habla en la Escritura. Por eso debemos de mantenernos, debemos de sostenernos con la Escritura, para que mi ser, para que mi espíritu, para que mi parte almática y para que mi cuerpo haya una armonía en todas las cosas. El Espíritu del Señor es mi guía. El Espíritu del Señor es quien me convence. El Espíritu del Señor es mi maestro. El Espíritu del Señor es quien nos dice hasta aquí, es el que me limita, como dice el nombre de Jafet, Arfasad, es hasta aquí le llegó el límite. Es la palabra de Dios, hermano, la que me limita a mí en mis acciones. Por eso hay algo importante que yo aprendí esta mañana cuando estaba estudiando una parte muy bonita de la Escritura, en mi devocional, que tiene que ver con la actitud que tuvo el samaritano. Y cuando uno analiza cada cosa, uno dice, Señor, y a veces nosotros nos dan instrucciones o nos dan ejemplo los que ni siquiera están en el camino del Señor. Porque nosotros somos duros con nosotros mismos. Nosotros los cristianos, nosotros los seguidores de Cristo, a veces tildamos y somos duros con los demás. No tenemos misericordia, que es lo que dice el Señor. No tendemos la mano a aquel que se cayó, a aquel que fue atracado, aquel que fue... Es impresionante, hermano. Porque cuando yo analizaba esa parte, yo decía, señores, pasó el sacerdote, pasó el levita, no hicieron nada, cogieron por otro lado y dejaron al judío, dice el Señor, dejaron al judío tendido ahí, después de que lo habían atracado, lo habían robado y habían hecho que su vida estuvo en peligro.
Pero ¿quién lo recogió? El samaritano. Y la palabra samaritano significa uno que ayuda a otro sin mirar nada, sin poner condición. Eso significa el samaritano. Por eso el Señor dice, misericordia quiero. No me interesa sus sacrificios, no me interesa sus ofrendas, me interesa su misericordia y su apoyo y su ayuda al que está caído, al que se resbaló, aquel que de pronto en la calle tuvieron una mala actitud. ¿Nosotros somos de ellos? ¿O somos como los sacerdotes? ¿O somos como los ayudantes del templo que los denominan los levitas? ¿Cuál es la condición de nosotros con el caído? ¿De qué manera nosotros ayudamos al mismo pueblo del Señor? ¿O Dios tendrá que usar al samaritano? Aquel que el Señor vino por él, ¿por qué? Porque se encontraba bien lejos de las cosas del Señor. Según lo que me puse a estudiar y a leer qué significaban y de dónde venían y cuál era el pecado de ellos. Porque el Señor vino y se sentó allí especialmente con esa mujer. La mujer samaritana, cuando el Señor vino y habló con ella. Porque le estaba diciendo, entre. Porque la redención es para todos, la redención no importa. Pero aquí el Señor nos está diciendo, hermano, cada uno de nosotros tenemos este ser. ¿Cuánto de Jafet tenemos nosotros? ¿Cuánto de Sem, del nombre de hombres espirituales tenemos nosotros? ¿Cuánto todavía de Cam tenemos nosotros? ¿Cuánta carne todavía nos gobierna y nos domina que es mayor que ni siquiera Jafet, ni siquiera Shem? Tenemos que analizar eso, hermano, porque eso es lo que en la parte espiritual no es tanto, sí, el Señor lo creó, pero ¿qué representa eso en el plano espiritual? ¿De qué es lo que me está hablando el Señor? ¿Qué es lo que representa que esa generación de Noé con sus hijos, cómo representa? Por eso el Señor dice, como en los tiempos de Noé, ¿cuál parte gobierna nuestro ser? ¿La parte espiritual, la parte almática o la parte de la carne? ¿Qué es lo que me gobierna, hermano? Para que usted identifique y empiece a orar, empiece a decirle al Señor, Señor, esta parte de mi ser tiene problemas. Esta parte de mi caminar está en oscuridad, necesito la luz en esta parte. Pero mientras nosotros no le pidamos al Señor que obre y yo ponga por obra, el Señor no va a hacer nada. Conocemos la Escritura, conocemos la palabra, conocemos las instrucciones, pero le pregunto, ¿ponemos por obra la palabra? ¿O simplemente la dejamos allá como en la vasija del conocimiento y no ha pasado nada? En algún momento de pronto, si se estalla un trueno, de pronto yo la pongo por obra. Entonces fíjense lo que nos está enseñando. La decisión de Noé de embriagarse dañó nuevamente la tierra con la maldición y los pecados de los cananeos. De las desviaciones, usted creo que es el Levítico 18 o Números 18, en donde se encuentran los pecados de los cananeos que tienen que ver con las desviaciones sexuales. Por eso vuelvo y le repito, el Señor siempre nos está cuidando, que tengamos cuidado con estos comportamientos, con estas conductas, que tengamos una moral adecuada para el Señor, que nos cuidemos, hermano. Porque usted no sabe quién es su vecino. Nosotros no sabemos quiénes son nuestros vecinos. Sí, nos saludan, son amables, son esto, pero en su parte, en su comportamiento, en su moral, ¿cómo está? Usted conoce la suya, yo conozco la mía, ¿cierto? Cada uno de nosotros conocemos cómo nos comportamos, qué pensamientos pasan por nuestra mente, qué cosas pasan por nuestro ser. Usted lo conoce.
Pero nosotros entre nosotros mismos no sabemos cuáles son los problemas internos de cada uno de nosotros. Pero para ello es el Espíritu del Señor quien nos va a ayudar a caminar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Miremos entonces el primer significado que tiene la palabra Sem, que es revelación divina, que creo que eso fue lo que quedamos en el culto pasado. Dice, la revelación divina tiene que ver con el nombre de Sem. Si yo soy espiritual, si el nombre de Sem representa el espíritu, representa mi hombre espiritual, representa mi relación con el Señor, ¿cuánto nosotros creemos en el nombre del Señor? ¿Cuánta fe le tenemos en el nombre del Señor? ¿Cuánto del Espíritu del Señor tenemos dentro de nosotros? ¿Cuánto nosotros dejamos que el Espíritu de Dios me convenza de que estamos haciendo las cosas incorrectas? De que tengo que establecerme y estar firme en un sitio determinado y no correr de aquí para allá y de allá para acá. Porque no tenemos una estabilidad y almáticamente vamos a ser inestables en todas las cosas. Y dice que la revelación divina se refiere al nombre. ¿Por qué se refiere a este nombre? Porque la palabra Sem tiene el significado de revelación divina, pero ¿por qué se habla de revelación divina? Porque la consonante con la que se escribe Sem pertenece al nombre de la parte de la oración que dijo Miriam, Yeshua. Y la palabra Yeshua no es el nombre de Cristo, la palabra Yeshua significa redentor, significa salvador. Y Yeshua, ese su, es el que indica el nombre, y por tener esa consonante es que nosotros tenemos revelación de parte de Dios. Porque ¿quién revela la palabra? No es Jesús. Jesús es el que nos revela la palabra. Jesús es nuestro redentor. Si nosotros vamos, porque yo no puedo entrar al Padre si no voy con el Hijo. Lo dice el Señor en su palabra. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le ha llamado, y nadie puede llegar al Padre si el Hijo no nos ha dado la oportunidad de entrar. Por eso aquí dice que la revelación divina viene, ¿por qué? Por esta consonante, porque esta consonante que es la S, es la que está escrita el nombre del Redentor, o la palabra redención. Y también habla de que este nombre, que en el hebreo se dice Yeshua, significa el Salvador, significa Redentor, y representa a Cristo como el sol de justicia. Recuerden lo que nos hablaba el Señor en su palabra, y leamos de pronto aquí Malaquías 4:2, donde dice, pero ustedes que temen a mi nombre, le nacerá el sol de justicia, con sanidad en sus alas, y romperán en saltos como becerros soltados de las amarras. O sea, fíjense que aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que si yo temo a su nombre, ¿qué es lo que me lleva a mí que el Señor me revele su palabra, me muestre sus secretos? Mi temor al Señor. Y eso fue lo que colocó el Padre en Noé. El temor y el miedo, porque una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. El temor es aquello que yo no hago porque voy a ofender el nombre del Señor. Y el miedo es el estado emocional que pierde usted el control porque usted ha visto algo que le produce a usted esa emoción o ese sentido. De pronto la gente que ve un ratón sale corriendo, de pronto la gente que le tiene miedo a las cucarachas, o la gente que le tiene miedo a los perros. Eso es un miedo, o sea, son reacciones, pero ¿por qué? Porque habrá situaciones que se vivió y que le recuerda ese momento o ese estado, y la persona tiene una reacción cuando ve a ese tipo de animal, o uno huye o se hace a un ladito evitando que no se vuelva a vivir la misma experiencia. Entonces fíjense que aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo? Que ese nombre que representa el primer hijo de Noé, que es Sem, es que
Es la revelación del plan, porque de ahí es donde viene el plan del Señor, donde Dios empieza a revelar su plan, su propósito. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que tenía que sucederse con Jesús, que es la redención, que es el Mesías, el perdón de nuestros pecados y el levantarnos a nosotros todas las situaciones que el mismo Señor había colocado sobre la tierra. Miremos el otro significado, y es fuego purificador. Nosotros, o la Biblia me enseña que hablar del fuego en la Biblia tiene algunas funciones. La Biblia, cuando me habla de fuego, me habla de unas funciones o de unas cualidades que tiene el fuego, que es purificador, refinador, santificador, y el fuego será usado como juicio al final de todos los tiempos. Cuando el Señor trae fuego, Sodoma y Gomorra fue destruida por el fuego que vino del cielo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en cualquiera de los usos que la Biblia me habla del fuego, dice cada una de ellas cumple una función. ¿Cuál es la función del fuego? Quemar lo que no sirve en nosotros. Cuando algo no sirve, la gente que le echa, le prende fuego, ¿cierto? ¿Qué más dice? O el Señor utiliza el fuego para santificar, o el Señor utiliza el fuego para refinar. Y cada una de ellas tiene una función importante dentro de la vida de cada uno de nosotros. Por eso aquí estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando del espíritu. Estamos hablando del hombre espiritual, estamos haciendo una comparación de Zen con la parte del espíritu, porque el espíritu del Señor es el que nos purifica, el espíritu del Señor es el que nos santifica, el espíritu del Señor es el que quema, el que hace una tarea en nosotros para que nosotros seamos aceptos en el Señor. Por eso aquí dice, por favor, vayamos a Malaquías 3:3. Vamos a hablar sobre el fuego que tiene la función de refinar, que tiene la función de purificar. Mire, hermanos, cada uno de nosotros somos una obra del Señor. Cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar al camino porque le hemos dicho al Señor, sí, te seguiré. Sí, yo quiero servirte. Sí, yo quiero conocerle. Cuando nosotros tomamos esa decisión de servirle, de seguirle, entonces el Señor empieza un proceso con nosotros. El Señor empieza a purificarnos. El Señor empieza a sacar todas esas asperezas, a sacar todas esas cosas que traemos nosotros cuando estuvimos en el mundo, cuando estuvimos sin el Señor. Si recordamos de pronto nosotros el video que vimos ayer, que cuáles son los 8 pasos para purificar y para que ese barro sea agradable, sea excelente para hacer la vasija, pues hablaba el Señor que daba esta enseñanza, y dice que el barro, el alfarero empieza a sacar las piedritas, las hojitas, los palitos, de pronto si tiene vidrio, cualquier cosa que pueda dañar la vasija, y que a través de esa esquirla o a través de esa impureza que tiene el barro, por ahí se va a dañar la vasija. Cuando se someta al fuego, cuando se lleve al horno, esa impureza por ahí entra y se destruye. No lo puede soportar. ¿Por qué? Porque hay algo que hay una grieta, hay algo que no va a controlar o que no va a ser compacto porque no pertenece al barro. Y por eso aquí el Señor nos está hablando. Miren lo que dice Malaquías 3:3. Dice, y se sentará como para derretir y limpiar la plata,
y de este modo purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como al oro y la plata, y así ellos ofrecerán al Señor con justicia o santidad los sacrificios. ¿Qué me está diciendo ahí el Señor? ¿Qué está hablando Malaquías? Malaquías está hablando de la forma y la manera como el Señor va a refinar a sus siervos, como el Señor va a refinar a los sacerdotes levitas, cómo va a hacer que la plata brille, cómo va a hacer que el oro sea purificado y cómo, porque la plata se refina y el oro es lo que tiene que pasar por el fuego para comprobar la pureza, para comprobar que el oro no está mezclado con otros metales. Entonces fíjense que cada uno de estos metales de los que me habla aquí el Señor, cada uno de ellos tiene un proceso. Pero este proceso, sea la plata o sea el oro, lo que lo va a comprobar, lo que lo va a hacer y le va a decir al orfebre o al alfarero que le sirve la vasija o el metal es el fuego. ¿Qué le recuerda a usted ahorita? Lo que dice 1 Corintios 11, si no estoy mal, o 5, cuando Pablo dice, el fuego lo probará. La vasija se prueba con el oro, la plata se prueba con el oro, pero si metemos las vasijas de madera al fuego, ¿qué dice la Escritura? Se va a quemar. Y eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. El Señor necesita refinar a sus siervos. El Señor necesita mirar si mi caminar, si las cosas que yo vengo haciendo, si mi andar con el Señor es santo, si es puro, si es sincero. Pero ¿cómo el Señor va a probar eso? Con el fuego, hermano. Con el fuego. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, fíjense que el orfebre, cuando va a refinar la plata, dice que él se sienta con una vasija de crisólito, si no estoy mal, dice que mete la plata en el horno, pero él está ahí mirando que la plata, que el fuego no se pase del calor que necesita y del tiempo necesario ¿para qué? Para refinar la plata. Por eso dice que el orfebre está ahí mirando que no se pase de tiempo a una temperatura de 962 grados y analizando y mirando. ¿Y cómo se sabe que esa vasija ya está refinada, que esa vasija no tiene impureza, que esa vasija resistió el fuego, que esa vasija sí sirbe? Cuando el rostro del orfebre se ve en la vasija. ¿Cómo sabe el Señor que nosotros somos refinados? Cuando la imagen del Señor se vea en nuestra cara. Cuando nuestros comportamientos sean semejantes al Eterno. Cuando nuestro caminar sea semejante a lo que me dice el Señor que debemos de aprender de Jesús. Ahí es donde la vasija, el orfebre dice, esta vasija está libre de impureza y sí sirve para un buen uso. No tiene impureza, pasó la prueba del fuego, se sostuvo, ahora puede dar un buen uso. Pero si yo no me dejo formar, si aunque yo sé que los ojos del Señor están sobre mí, pero yo sigo caminando en lo que yo quiero, yo sigo dejando que el mundo gobierne sobre mí, yo sigo permitiéndole al hombre que haga de mi vida y de mi tiempo lo que quiere, porque no le estoy permitiendo que el Espíritu del Señor me pruebe. No estoy permitiendo que el Espíritu del Señor, a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las adversidades, a través de las cosas, el rostro del Señor se vea en mí. La imagen del Señor se vea en mí. ¿En qué? En su forma de hablar, en la manera como nos comportamos, en la manera como ayudamos, en la manera como hacemos
hacemos las cosas para qué? Para agradar al Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces mirémonos. Si estamos viviendo situaciones en cualquiera de las áreas, es porque el Señor está buscando en usted su rostro. Es porque el Señor está buscando en usted el hombre escondido y que solo se saldrá y solo se dará a través de las pruebas. Pero pruebas de fuego, hermano. Pruebas duras, difíciles. Dice, la palabra dice, cuando la imagen del orfebre se vea en la vasija, me determina que ya está lista y debe retirarse del fuego. Cuando en esa área de mi vida, cuando en ese comportamiento de mi ser, cuando en esa actitud mía me refleje al Señor, el Señor que dice, ya no más la paso por esa prueba, ya la superó, prueba superada. Porque en esa área, en ese comportamiento, en esa forma, en esa manera, ya tiene la imagen de mi hijo. Ya tiene la imagen mía. Ya tiene mi imagen, porque el Señor dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Pero eso fue lo que perdimos. Eso fue lo que se perdió en el jardín del Edén. Y eso es lo que el Señor viene a conquistar. Es lo que el Señor nuevamente viene a ponernos en nosotros, que la gente vea en mí la imagen del Señor. Que el Señor vea en mí la imagen, que la gente, el mundo y todos los que me rodean vean en mi cara la imagen, la paz, la tranquilidad, el sosiego que cada uno de nosotros tenemos, independiente de la prueba que estemos pasando. Por eso la palabra me lo enseña, dice, en el creyente, cómo el Señor va a buscar en mí esa imagen, cómo yo voy a dar la imagen del Señor a través de las pruebas, hermano. Dice, en el creyente las pruebas son o representan el fuego. Cada prueba, cada situación. Una cosa es la prueba en la que me mete el Señor y otra cosa en el problema que me meto yo. Son dos cosas diferentes. Es que el Señor me probó, no, usted se metió en el problema. Nosotros a veces no medimos las consecuencias de nuestros actos. A veces en nuestro afán de alcanzar y de querer algo, terminamos en problemas. Por eso aquí dice, las pruebas que me da a mí el Señor es porque Dios está buscando dentro de mí su imagen, que yo me refleje en el Señor. Y por eso dice, las pruebas en el creyente representan el fuego y me determina que en nosotros se está realizando la imagen del Señor. ¿Cuántos de nosotros, la gente a veces lo ve y dice, uno la mira a usted y como que usted inspira paz? ¿Sí no le han dicho a ustedes eso? Uno se acerca a usted y uno siente paz, uno siente tranquilidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor en nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, porque para eso, recuerde la enseñanza que nos dio Astrid, somos pacificadores. Y tenemos que llevar a que la gente camine en la paz del Señor, camine dentro de los parámetros del Señor. Que nosotros seamos esos agentes, que nosotros realmente seamos esos pacificadores, porque el Señor dice que la tierra será de ¿quién? De los pacificadores. Y dice el Señor, dice, por eso los ojos del Señor están sobre nosotros. Si nosotros hemos tomado la decisión de seguir al Señor, si nosotros le hemos dicho sí al Señor, entonces los ojos del Señor no se apartarán de usted. Y el Señor empezará a formarnos, a sacarnos la piedrita, a sacarnos la hojita seca, a sacarnos la pajita, a sacarnos cualquier cosa que eso afee o no permita que la imagen del Señor se vea nítida, sino distorsionada. Porque nosotros digamos, somos de Cristo, no implica que usted sea cristiano. Porque mucha gente dice, sí, yo soy cristiana, pero sus obras, ¿qué mostramos? Tenemos idolatrías, tenemos un caminar errado,
tenemos un caminar que no es lo que el Señor dice en su palabra. Por eso aquí el Señor está diciendo, para nosotros las pruebas es el fuego que necesita ese orfebre, que necesita ese alfarero que está haciendo vasijas de oro, o que está haciendo vasijas de barro, o que está haciendo vasijas que son resistentes al fuego. Galletitas de soda el Señor no quiere. Cristalitos no quiere el Señor, porque no se les puede decir nada, porque de una vez en 1000 pedazos nos volvemos. Y tenga la plena seguridad, hermano, tenga la plena seguridad que si nosotros buscamos del Señor y queremos buscar del Señor, va a pasar delante suyo o va a estar alrededor suyo las Marta. ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Señor, dígale a María que venga y me ayude. Dígale a María que venga y lave los trastes. Dígale a María que venga y me ayude. ¿Qué estaba diciendo Marta? No le pare bolas al Señor. ¿Y cuántos nos quieren sacar del camino del Señor? ¿Cuántos nosotros le obedecemos a las Martas que nos quieren sacar de la mejor parte, como dijo el Señor? Marta, la mejor parte la tiene María. María que se sentó aquí a escucharme, a edificarse, a sacar todo lo que no nos sirve en nosotros. Pero ella estaba afanada por el protocolo, por la comida o por los quehaceres de su casa. ¿Cuántas Martas hay a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente, hermano, nos critican y nos dicen, ¿es tanta ir a la iglesia? ¿Eso para qué? ¿Eso para qué hace eso? ¿Eso para qué? Esa es una Marta que la quiere sacar a usted de la mejor parte. Nos quiere sacar a nosotros de la mejor parte, hermano. Por eso tenga cuidado con esas Marta. Dice el Señor, cada prueba que nosotros somos pasados, cada prueba de fuego, cada prueba por la que nosotros pasamos, en cada una de ellas, cuando salimos de la prueba, Dios tiene lista la enseñanza. Dios tiene lista que usted se apropie de algo que se llama fe en el Señor, que camine de acuerdo al propósito del Señor, porque las pruebas fundamentan mi fe. Las pruebas me hacen saber que yo voy caminando con el Señor y que la prueba fue un peso o una, ¿cómo le digo? Como el que el Señor diga, como cuando le dicen a uno, voy a probar si esta mujer sirve para llevarla al altar o no me sirve. Entonces le ponen a uno la cascarita, ¿cierto? Y si usted cae y dice, no me sirve esta mujer, ¿por qué? Porque se cayó en la prueba. No me sirve para llevarla al altar. No me sirve, ¿por qué? Porque si así como estuvo conmigo, ¿por qué no puede estar con los demás? Así de sencillo es, hermano. Y complicado al mismo tiempo. Porque a veces nosotros enredamos las cosas y creemos que si accedemos a todo lo que el mundo me dice, lo que me dicen los Marta, yo voy a estar bien con los Marta. No me sirve. Yo tengo que buscarles al Señor. Y dice aquí, cada prueba, Dios ya tiene lista la enseñanza para que usted se apropie de ella después de haber pasado una situación adversa. ¿Cuántas situaciones nosotros hemos pasado? ¿Cuántas circunstancias nosotros hemos vivido? Duras pruebas nos ha tocado a muchos de nosotros. Pero hemos pasado, ¿cierto? Esas pruebas de fuego, esas pruebas duras son espada de doble filo, porque usted tiene dos opciones: o usted se aparta y se aleja y dice, no quiero nada con el Señor, porque el Señor no me da lo que yo quiero, porque el Señor no me da, porque es que esto es lo que yo quiero, y como el Señor no me lo da, pues yo me voy. Y aparte de que no me da, entonces sí viene ahí a darme por la cabeza. No, mejor me estoy yo en el mundo que buscar al Señor. No me satisface y no me beneficia en nada buscar al Señor, porque eso uno lo oye a la gente y a uno le da tristeza cuando uno oye esos comentarios. Y por eso dice el Señor,
esa prueba en la que seguramente Dios nos ha metido, en la que seguramente Dios le está diciendo, pase el puente, pase ese puente, pero que no es como los que conocemos, sino es un palito de aquí al otro lado, donde usted tiene que hacer malabares, donde usted tiene que mirar, y si el palo da la vuelta, y si yo me caigo, y allá me está esperando el abismo, y allá me está esperando el león, y allá me está esperando la situación, ¿cómo lo hago? Ahí está el detalle, ¿cierto? Le creo al Señor que voy de la mano y en la sabiduría y en la inteligencia yo puedo llegar al otro lado. Y saber que independiente de qué tan difícil sea la prueba, el Señor está conmigo. Y cuando ya termine, digo yo, uy, qué confianza, y seguro que cuando vivamos otra situación, no, si el Señor me sacó de esta, ¿por qué no me saca de esta? Pero son necesarias las pruebas, hermano. Si el mar y los ríos no corrieran, las aguas se hubieran podrido. Y no sería posible beber de sus aguas. Por eso es importante el movimiento del agua, el golpeo que cae aquí, que cae allá, porque eso oxigena el agua. Y por eso aquí el Señor dice, esa prueba de falta de dinero, esa prueba en su cuerpo, esa prueba en esto, esa prueba, yo ya tengo listo lo que usted, si es que usted llega al final, esto es lo que yo tengo para usted. Si usted se quedó en la mitad del camino, empecemos otra vez, devuélvase y empecemos otra vez. O si usted dice, no, yo aquí no este palito, no, yo que le tengo miedo a las alturas, no, y empezamos nosotros a buscar argumentos para no obedecer al Señor. Y nos perdemos la oportunidad de crecer en fe. Nos perdemos la oportunidad de conocer a aquel que me está diciendo, láncese, camine, yo voy con usted, yo voy, a ver, hágale. O no le decíamos eso a los niños, usted no soltaba al niño así para que él solito caminara. Había momentos cuando ya se veía uno que el chino se iba, entonces ya uno salía corriendo a agarrarlo así sea el pelo, pero lo cogía uno para que no se diera el golpe en el piso. Así hace el Señor, ¿ya? Por eso dice que las pruebas adversas, las situaciones que nosotros estamos viviendo, dice que puede traer miedo en obedecer la palabra del Señor. Esa prueba puede traer incertidumbre en nosotros. Esa prueba puede traer incredulidad si Dios está o no está. Todo depende desde el punto de vista como yo esté mirando y mi contacto y mi relación, mi fuerza y mi fortaleza y la seguridad con la que yo estoy caminando con el Señor. Entonces, dice el Señor en su palabra, dice dudas, incredulidades en mi relación con Dios. Si la prueba es dura, mire, muchas veces las situaciones son difíciles, son complicadas y la gente dice, no, yo no quiero nada con Dios. Nos opacamos, nos enfriamos, nos apartamos del Señor. Y seguramente nosotros estamos perdiendo una de las situaciones que de pronto Dios nos quiere dar algo mejor. Pero en mi incredulidad, en mi falta de fe, en mi caminar con el Señor, la estamos perdiendo. Estamos perdiendo, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos caminando, no estamos obedeciendo lo que dice el Señor y su palabra. Las pruebas, ¿para qué el Señor me manda las pruebas de fuego? Uno, para que usted tenga experiencias de fe, para que usted conozca al Señor, para que usted sepa quién va delante de usted, porque recuerde lo que me dice la Escritura. Delante de usted va un líder, pero delante de mí está el Padre, está Jesús guiando y dirigiendo este barquito. ¿Para qué? Para que no nos hundamos. Delante de su vida está el Señor. Delante de usted va el Señor. Va esa fe, esa fortaleza, esa seguridad, ese conocimiento que usted tiene con respecto a las cosas de Dios. Por eso son experiencias. Y uno dice, uy, no, es que mis experiencias con el Señor han sido duras, pero también hay unas bonitas.
¿Por qué? Porque si no vivimos experiencias, ¿cómo maduramos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo somos diferentes si nosotros no vivimos experiencias? Las pruebas de fuego tienen también otra función y es disciplina. A veces el Señor necesita disciplinarnos porque nosotros parecemos como veletas. Brinque aquí, brinque allá, corre aquí, corre allá, porque no tenemos disciplina, porque no nos centramos en las cosas. Entonces, como no soy disciplinada, un día me paro a las 4, otro día me paro a las 3, o sea, no tenemos una disciplina en las cosas. Y por eso se dice, voy a ponerle disciplina, párese a tal hora y haga esto y sea disciplinada. Levántese y lo primero que debería hacer es tender su cama. Porque cuando usted tiende su cama y usted ve el día como que es diferente, pero usted ve la cama en desorden todo el día y usted dice, ay, qué dejarte, cada rato se acuesta encima el desorden de su cama. Pero aquí las pruebas, en algunas, tienen que ver con la disciplina de Dios. También hay pruebas que el Señor traerá, que son adversidades en la vida de nosotros, situaciones difíciles y duras, pero son las pruebas del Señor. ¿Por qué? Porque Él necesita que usted viva diferentes tipos de cosas para que usted se fortalezca, crezca y se desarrolle con el Señor. Si no, ¿cómo sabe? No es lo mismo una persona que acaba de salir del colegio a una que ya salió hace rato y ya tiene experiencia en las cosas. ¿Por qué? Porque ya en el colegio le enseñan una cosa, pero cuando usted llega a trabajar, resulta que las cosas son diferentes. Puras letras, pero la experiencia son, ¿o no? A uno en la universidad le enseñaron en la contabilidad estas cosas, y cuando uno llega y eso no es así, eso es así. Y uno dice, ¡ay! Y hasta contabilidad perdí, y ahora resulta que era más fácil que lo que me enseñó el profe. Porque eso es un protocolo. Ahora, también las pruebas pueden ser una provocación. Ahora, la palabra prueba viene de una raíz que significa examinar. Es decir, que cuando el Señor me lleva a una prueba de fuego, ¿Él qué está haciendo? Examinando su corazón, examinando su andar, examinando su vida. ¿Para qué? Para mirar qué hay en su corazón. ¿Qué otro significado? Esfuerzo. Somos esforzados, somos valientes. Y la otra parte o el otro significado que tiene la prueba significa escudriñar. ¿Qué dice el Señor? Yo escudriño ¿qué? La mente. Y yo pruebo el corazón. ¿Para qué? Para ver qué hay allá. Por eso son importantes las pruebas, por eso son importantes las vivencias, por eso son importantes las situaciones que vivimos en todas las áreas. Y aquí estamos hablando de ¿qué? Del área espiritual, estamos hablando de lo que representa Zen, de lo que representa el hombre espiritual, de lo que representa el primer hijo de Noé, que tiene que ver con la parte espiritual del hombre. Noé tenía problemas, no. En la parte con el Señor no tenía problemas. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. El Señor dijo, Él ha hallado gracia, independiente que su carne cometa errores. Porque el mismo Señor se lo dijo. ¿O no se lo dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Ciertamente, yo soy espíritu. No voy a contender con el hombre. Porque ciertamente, yo soy espíritu y ustedes son carne. O sea, el Señor estaba reconociendo. ¿Qué le estaba diciendo? Tú vas a caer. Va a cometer una falla, pero yo no voy a pelear por eso. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual tiene un comportamiento diferente al carnal, y el Señor es espíritu, es la santidad de Dios, es lo que Dios, es la misma esencia de Dios. Por eso Él tiene misericordia cuando nosotros caemos, Él tiene misericordia cuando nosotros nos equivocamos. Por eso Él mismo dice, aprenda a tener misericordia con el que cae. Aprenda. A mí no me interesa tanto que me traiga el cabro, el chivo. A mí no me interesa. A mí me interesa es que ese que cayó, usted sea un buen samaritano. Que ayude sin importar a qué.
Imagínense, los judíos y los samaritanos son enemigos. Y miren la enseñanza bonita que dio el Señor. Un judío fue agredido, fue maltratado, y ¿a quién le vino? Su enemigo fue el que tuvo misericordia. Ni siquiera la parte espiritual, ni siquiera los sacerdotes ni los ayudantes del templo. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaba era cumplir la ley. Como sacerdote no puedo tocar un muerto, porque todos creían que estaba muerto. Pero como líder del templo no puedo acercarme a un muerto. Para ellos les preocupó más el cumplir la ley, el ritual, que la misma misericordia, y sacarlo, y levantarlo, y sacar de su dinero, y montarlo en el burro, y llevarlo y decirle, ayude, ¿sabe qué? Y si le hace falta, yo se lo pago. ¿Por qué le dijo él? Porque él sabía que la restauración de ese señor iba a costar dinero. Por eso le dejó el dinero, y yo decía, Señor, pero si uno dijera, ¿sabe qué? Ponga ahí, yo después pago. ¿Qué? Si ese no paga, ese no debe, que yo que voy a ponerme a ayudar a ese, si ese no, ¿qué tal que yo invierta mi dinero? ¿Por qué? Porque nosotros somos así, no somos samaritanos. Siempre estamos esperando es que me den, pero no quiero dar nada. Y por eso aquí lo que me está diciendo el Señor, muchas situaciones por las que nosotros hemos vivido, para muchos hermanos, han sido objeto de opacamiento en las cosas de Dios. Han sido de alejarse de las cosas del Señor. Situaciones que vivió en su casa, en su trabajo, con su pareja, con lo que sea. En vez de buscar al Señor, la persona se alejó, se fue, se apartó, se apagó y ahora no quiere nada con el Señor. Y no me digas que yo busco del Señor. Si fuera verdad, ¿dónde está? Mire sus obras, mire su forma de hablar. Mire nuestra manera de comportarnos. Mire la manera como yo apoyo y ayudo al necesitado, no al que tiene y me engaña. Por eso aquí lo dice el Señor, que las pruebas son las experiencias, que la prueba viene de una raíz, que quiere decir que cada prueba va a examinar mi corazón, va a examinar qué tanta relación tengo yo con Dios. Y cómo el Señor, porque es que lo más bonito es que él le preguntaba el fariseo o el escriba, le decía al Señor, y yo decía, Señor, siempre se ha sabido de la vida eterna, porque este escriba le dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor, ¿qué le responde? Él no le da el mandamiento. Él le dice, ¿qué dice Moisés acerca para ganar la vida eterna? Y dije, oye Señor, esa partecita yo no la había visto. Y el Señor le dice al escriba, ¿qué dice Moisés acerca de lo que usted me está preguntando? Y él es el que responde. El escriba es el que le dice, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu mente y con todo tu cuerpo. Amarás a tu prójimo como a sí mismo. ¿Qué dice el Señor? Eso es. Lo ha dicho completico. O sea, por él le hubiera dicho, no matar, no robar, no hacer. No, él le dijo, el mandato, la vida eterna, yo la tengo cuando yo ame a mi hermano, cuando yo ayude a mi hermano, cuando ame. Yo no puedo decir amo a Dios cuando yo ataco a mi hermano. Amo a Dios cuando yo me pongo a hablar y a quitarle la honra a mi hermano. ¿Cuál Dios ama a usted? Al chisme, a levantar falsos testimonios. El mismo escriba que quiso hacer caer al Señor, y el Señor terminó fue envolviéndolo entre la misma palabra. Porque él fue el que dijo, Moisés dice que tengo que amar a Dios con mi corazón, con mi mente, con todas mis fuerzas. Decir, no interesa qué situación yo esté viviendo, tengo que amar a Dios, y amar a Dios es apoyar a mi hermano, es ayudar al necesitado, al caído, a que seamos buenos samaritanos, que apoyemos la obra y la causa del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. No tanto que usted hagamos el resto del montón de rituales y ceremonias, pero mi corazón está lleno de espinas y mi comportamiento no honra al Señor. Por eso el Señor trae que me examina.
¿Es verdad que usted está haciendo eso por amor a mí? ¿O usted cumple solamente porque espera que el Señor le dé los 100 vasos de agua porque usted dio uno? ¿Qué esperamos del Señor? Cuando nosotros cumplimos las cosas, lo hacemos por amor a la causa del Señor. Ayudamos al hermano porque amamos al Señor, y eso es lo que me dice el Señor, que me dará la entrada, que me permitirá entrar a la vida eterna cuando yo digo amar a Dios, pero lo reflejo hacia mis hermanos, cuando lo reflejo hacia los demás. Por eso son las pruebas, hermano. Por eso son las situaciones, porque el Señor está examinando mi corazón perverso, mi corazón malo, de donde nace lo que no glorifica al Señor. Por eso aquí lo dice el Señor, la prueba viene de la raíz que significa escudriñar, significa examinar y significa disciplinar. Es lo que me enseña la Escritura. Por eso es importante que, hermano, la prueba, debe gloria a Dios por la prueba, no importa cuál sea su prueba. Porque aquí estamos hablando de qué, de como hombre espiritual, cómo me comporto. Como seguidor del Señor, cómo estoy haciendo las cosas para el Señor. Porque eso es lo que representa el primer hijo de Noé, representa el hombre espiritual, la revelación del Señor, el fuego que purifica. Porque Dios está buscando que, recuerde el tema que nosotros venimos trabajando, es al hombre espiritual, es el que el Señor está buscando. Pero para poderlo encontrar necesita probar nuestro corazón, necesita examinar lo que hay en él para poder saber cuál es el apoyo, la ayuda y lo que Dios tiene detrás de cada prueba. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Amado Señor, en este día de hoy queremos darte gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Gracias porque con Noé es un nuevo nacer, Señor, porque él salió de la barca, Señor. Él nació siendo una nueva persona, sabiendo que aún confiaba en Dios que lo había salvado del juicio que venía. En su relación contigo se fortaleció, Señor, independiente de su carne, independiente de que las cosas se hubieran cogido por otro camino, Señor. Tú mismo le habías advertido a Noé, Señor, que tú no ibas a contender con el hombre, porque ciertamente, Señor, tú eres espíritu y nosotros somos carne. Somos débiles ante las situaciones, ante las adversidades, ante las situaciones, Señor. Gracias por cada prueba de fuego, Señor. Gracias porque tú vienes refinando a su pueblo, Señor. Gracias porque tú vienes haciendo una obra con nosotros mediante el poder y la fuerza de su Santo Espíritu. Gracias por ese primer hijo de Noé que representa el hombre espiritual, que representa el nuevo hombre, Señor, que representa las pruebas, Señor, para poder demostrar, Señor, que realmente estamos contigo, que independiente que haya momentos de duda, de miedo, que produzca una prueba, una dificultad, al final del camino, Señor, obtendremos el beneficio tuyo, Señor. Perdona, Señor, si nos hemos apartado, si nos hemos dejado enfriar, si ya no queremos nada con el Señor. Para que tú sepas, hermano, en qué condiciones está con el Señor, escúchate hablar. Escúchate hablar. Mira tu forma de actuar. ¿Qué hay en tu corazón? Odio, amargura, resentimiento, ausencia de perdón. Y dependiendo de lo que hablas, oyes y dices y actúas, tú sabrás si realmente estás en el plano espiritual. Tal vez el Señor ha puesto pruebas en nosotros para poder examinar nuestro corazón, para poder determinar qué tanta relación y cuánta cercanía tenemos con el eterno Dios. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios eterno, Dios maravilloso.
Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por esta generación que nos está enseñando, Señor, que siempre la parte espiritual estará primero, Señor. Porque primero está Sem, luego está Jafet y por último está la carne, Señor, está Cam. ¿Cuál de ellos es el que gobierna? ¿Cuál de ellos es el que está delante de ti? Señor, no queremos que nuestras situaciones almáticas, Señor, sean los que gobiernen nuestro ser. Queremos que sea el Espíritu, Señor, que gobierne, que nos enseñe, que nos lleve a caminar de acuerdo a su plan y su propósito. Gracias, divino Señor. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Señor, bendice a nuestros hermanos que están en Medellín, guárdalos, cuídalos, Señor. Que cada uno de nosotros hagamos ese examen de conciencia, Señor. Que miremos qué tantos espirituales estamos. Si estamos lejos, si nos hemos apartado, si nos hemos enfriado, si estamos tibios, Señor. Permítanos ser definitivos y empezar a caminar de acuerdo a su propósito, Señor. Como aquel hombre, Señor, que quiso poncharte pensando en que tú no sabías, Señor. Y tú llevaste para que la boca de aquel pronunciara el único mandamiento grande, fuerte y poderoso, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y esa manifestación de ese afecto, de ese amor hacia Dios, yo lo manifiesto y lo hago hacia mis hermanos, hacia el pobre, hacia el necesitado, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque extenderemos nuestra mano como tú me enseñabas esta mañana. Extendiste la mano a un necesitado, a un huérfano. Ahora, Señor, tú mismo dirás, Señor, ¿a quién más extenderemos nuestra mano, Señor, para poder apoyar y ayudar en los momentos duros y de crisis, Señor? Oro por las hermanas en Bogotá, Señor, por Yanet, por su familia, por Neila, su familia. Oro, Señor, por Rosita. Oro, Señor, por Rubiela y su familia, Señor. Oro por Marta, Señor, para que seas tú, Señor, formando e instruyendo este grupo de mujeres esforzadas y valientes y constantes en el camino hacia ti, Señor. Oro, Señor, por los hermanos en pie de cuesta, Señor. Gracias, Señor, por levantarnos, por ayudarnos, por sostenernos, Señor. Gracias, Señor, por las sanidades. Oro por los hermanos que están aquí en Bucaramanga, en la casa del Señor, y aquellos que se encuentran en la red social, Señor. Oro por ellos, Señor, para que la gracia, la gloria, el poder y la victoria esté en medio de nosotros. Oramos, Señor, para que estas pruebas que vivimos cada uno de nosotros nos sirva para acercarnos a ti, no para alejarnos. No importa lo que diga el hombre, no importa que no encontremos apoyo, no importa que no encontremos, Señor, al hombre cuando lo necesitamos. Sabemos que te tenemos a ti, teniéndote a ti lo tenemos todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, divino Rey, soberano Cristo, poderoso Dios y soberano Rey. Te amamos, te bendecimos y glorificamos en nombre del gran yo soy. Gracias, divino Salvador. Bendíganos a todos los líderes, Señor. Los de ayuno, vigilia, alabanza, delegaciones, Señor. Bendiga también a Leticia como líder de aseo, Señor. Bendiga a Manuelito allí como líder de la finca, la hermana Elvira, Señor, y en los grupos de los jóvenes en pie de cuesta, Señor. Ahí en el grupo que tiene él allá en el norte, Señor. Bendígalo, que la gracia, el amor y la misericordia esté siempre con nosotros, Señor. Bendíganos a todos, Señor. Gloria al eterno, gloria al poderoso y gloria al soberano. Alabanzas al que vive, alabanzas al que reina, Señor. Gracias, Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.